en un espacio que se estrena hoy aquí en Es de Mañana y es a la historiadora Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, muy bien, Mónica, muchas Bienvenida gracias. a Es de Mañana. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes. El bosque de Chapultepec vuelve a ser un renglón que vamos a estar subrayando bastante en los próximos meses y años. Claro, lo que es maravilloso es tener la oportunidad de hablar de la historia de este lugar que es para los mexicanos tan cercano, tan emblemático y lo sentimos tan cotidiano, ¿no? Claro. El bosque de Chapultepec siempre tuvo, Chapultepec, el cerro de Chapultepec fue habitado incluso antes que los mexicas por teotihuacanos, por toltecas. Sí. Siempre tuvo este aspecto mítico y estratégico para todas las culturas prehispánicas por el lugar donde se encuentra, porque es un cerro hecho de manera natural, ¿no? No nos vamos a ir a esos años. Sí. Bueno, cuando finalmente se quedan sedentariamente ahí los pueblos de Azcapotzalco, digámoslo así, llegan unos aztecas de su peregrinación, que lo vemos en el Código Boturini o en la tira de la peregrinación, y deciden asentarse ahí con el permiso, obviamente, de Azcapotzalco. Sufren muchísimo los aztecas, los tratan pésimo. No se imaginaban los tepanecas que iban a ser los futuros fundadores de México Tenochtitlán. Entonces, en 1280 llegan a el Cerro de Chapultepec y son ellos quienes le dan el nombre, ¿no? Cerro de Chapulines. Sí. ¿Por qué? Porque hay agua dulce, porque pueden subsistir ahí. No les daban otro tipo de comida, incluso ahí en las crónicas se alimentan de los chapulines, casi desaparecen los mexicas. Sí. Hasta que 20 años después deciden seguirse moviendo para buscar la señal que buscaron y encontraron ya en el islote. Pero cuando se asientan ya en el islote de México Tenochtitlán, que lo fundan, se dan cuenta que no pueden tomar el agua del lago y entonces se acuerdan que había agua en esos manantiales de Chapultepec. Y se hace el primer acueducto, imagínate, de carrizo, de piedra, de lodo, lo que se podía, de lo que podían, y llevaban agua al islote. Así es como lo encuentra Hernán Cortés. Ya después, Moctezuma Xocoyotzin, el último, cuando llegan los españoles lo encuentran, ya tenían un acueducto en toda la extensión de la palabra. Cuando los españoles terminan la conquista en 1521, esa parte, el bosque forma parte del marquesado del Valle, ¿no? De Hernán Cortés. Y el uso es el mismo. Moctezuma iba para descansar, llevó peces especiales, unas especies. Moctezuma le encantaban los animales, incluso tenía en sus casas, tenía un zoológico maravilloso. Pero bueno, volviendo a Chapultepec, se le da el mismo uso que durante la época prehispánica, de recreación, estos agüehuetes, que significa viejo de agua. Que es un poco el proyecto que quieren retomar, de alguna manera lo podríamos leer así. Siempre lo hemos tenido, y a partir de 1530, por edicto de Carlos V, es para todos los habitantes. Ya no forma parte del marquesado, ya no es de Hernán Cortés, es de todos los habitantes del virreinato en ese caso, y ahora, siempre ha sido para qué interesante, los habitantes. Es una idea del virreinato, al final del día, de los españoles. Al final del día, ¿no? Y que además se siguió utilizando como lugar de esparcimiento, los manantiales, ahí sí. Moctezuma no nadaba en los manantiales porque era el agua potable para el islote, pero durante el virreinato ya se utiliza una especie como de albercas, hay 3 cuerpos de agua, en fin, y se da esta parte de la recreación tan arraigada a la Ciudad de México. Claro. Después vienen otras épocas que también tienen una cantidad de historia. Se hace su casa de campo uno de los virreyes. Ya estamos a finales del siglo XVIII. El virrey de Galvez. Tú imagínate tu casa de campo. No, fantástica. Pues imagínate, con ese bosque, bueno. Con ese bosque y con esa vista, porque eso es algo súper importante. La vista de toda la ciudad, de los volcanes. Tú imagínate los espejos de agua divinos que se veían, no nada más en la época de Moctezuma, sino en todas las épocas ha sido un faro, digamos, ha sido algo muy importante para esta ciudad. El virrey se hace su casa, nunca la termina por dentro, después viene la Guerra de Independencia y está abandonado por mucho tiempo, ¿no? Hasta que en la década de los años 40, del siglo XIX, se pone ahí el colegio militar. Claro. Y es una historia ya mucho más cercana, lo de los niños héroes, que ya nomás por haberse quedado, ya estaba perdida la guerra, la invasión ya era inminente de los norteamericanos, pero se quedan ahí en el colegio militar, y esa es otra de las partes históricas del bosque de Chapultepec. Del bosque de Chapultepec, del castillo. Y no nada más tienes autoridad militar, no nada más tienes esparcimiento, no nada más tienes recreación, tienes algo muy importante en el siglo XX, que es que el poder del país
está dentro del bosque de Chapultepec. Sí, primero en el castillo y después en Los Pinos. En Los Pinos, así es, efectivamente. Y bueno, el día de hoy el poder regresa a Palacio Nacional, dicho de otra manera, Los Pinos se abre al público y hoy pues estamos enfrentando esta que será un nuevo capítulo del bosque de Chapultepec de llevarse a cabo en los tiempos y las formas en las que hasta el día de hoy nos han anunciado que sería, y yo insisto, como mexicana sería fabuloso contar con un espacio de esa naturaleza con toda transparencia. Porque ya lo vivimos en el siglo XX, entonces ya pasó Porfirio Díaz, ya fue su casa, ya estamos siglo XX, entonces en la década de los 40 del siglo XX, Cárdenas lleva el poder a un lugar civil, más moderado, ¿no? Que es Los Pinos. ¿Y qué pasa con el bosque de Chapultepec? Sigue siendo este lugar que todos los mexicanos van, pero empiezan las grandes transformaciones. Y entonces este lugar se convierte en la sede de museos maravillosos, de galerías, antes ya se había hecho la excavación para el lago, ¿no? De la época porfiriana. Se hace un lago artificial. Tienes hectáreas dedicadas al esparcimiento y a la cultura. Eso es importantísimo del siglo XX. Sí, porque hay museos al interior. Y el Museo de Antropología, que es una de las cosas más maravillosas. El primer zoológico de América Latina se da ahí. Entonces, la segunda sección se abre en la década de los 60s, la tercera en los 70s, y estamos ahora ante ojalá se abra, ¿no?, esta cuarta sección para goce justamente de todos los mexicanos. Pues sin duda vamos a seguirlo platicando. Isabel, gracias. Maravilloso este resumen y este recuento que nos haces. Muy importante de tenerlo en cuenta, además, en estos días. Gracias y bienvenida. Al contrario, gracias a ti. Desde mañana.